todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo ciclo de conferencias de este día 10 de marzo de 2018 en la División de Universidad Abierta. En nombre de nuestro señor director, doctor Roberto Pedro Bustamante, nuestro jefe de división, nuestro Fausto Razo, sean ustedes bienvenidos. El día de hoy vamos a tener tres conferencias. Esta primera conferencia que se denomina los riesgos de trabajo en la reforma, en la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo. A las 10 de la mañana vamos a tener la ley FinTech, algunas de sus implicaciones más importantes, y a las 11 de la mañana vamos a tener la plática de inducción a la pasantía en materia civil y familiar. El día de hoy, como les decía, en esta hora vamos a tener la primera conferencia denominada Riesgos de Trabajo en la propuesta de reforma de la Ley Federal del Trabajo. Esta conferencia será impartida por el maestro Guillermo Leonardo Sumaya Pérez. Permítanme leer una síntesis curricular del maestro Sumaya Pérez. Es maestro en Derecho Constitucional de Amparo, especialista en Derecho Laboral y licenciado en Derecho pues, por nuestra universidad. Fue secretario de Acuerdos en su momento en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. También laboró como jefe del Departamento Jurídico de la Comisión Federal de Electricidad. Ha dado clases en diferentes universidades como la Universidad Latina, el Instituto de Estudios Superiores Colegio Hernández, siempre en temas relacionados con el derecho laboral. Ha impartido diferentes cursos, tanto un taller, por ejemplo, de amparo en materia laboral, diplomado de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y bueno, fue reconocido por participar en la elaboración de los contenidos para la especialización en la especialización en Derecho de la Administración y Procuración de Justicia por la Facultad de Derecho. Y bueno, también ha impartido cursos de Derecho Procesal Penal. En la actualidad es abogado litigante en materia laboral en el despacho Sumaya y Abogados. Es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, sistema escolarizado, impartiendo las cátedras como profesor definitivo por posición de Derecho Procesal del Trabajo y de las asignaturas de Seguridad Social y Derecho Individual del Trabajo. También, como ustedes saben, muchos de ustedes que están aquí son alumnos de él aquí en SUA, es asesor académico del sistema de universidad abierta, impartiendo las materias de Derecho Individual del Trabajo, Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social. Pues sin más preámbulos, los dejo con el maestro Sumaya Pérez en esta importantísima conferencia. Maestro, por favor. Muchas gracias. Bien, pues buenos días. Antes quiero agradecer al doctor Raúl Contreras Bustamante y al jefe de la dirección, el maestro Fausto Razo, la invitación para este ciclo de conferencias, y también agradecer a usted su presencia a estas horas de la mañana en día sábado. Bien, el tema que vamos a tratar son los riesgos de trabajo. Como todos ustedes saben, ya hubo una reforma a la Constitución, al artículo 123, en el apartado A, en el sentido de desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje y que los conflictos laborales se van a resolver a través de los tribunales laborales. Se pretendía que esta reforma constitucional ya se iba a implantar a partir del 25 de febrero de este año, pero situación que no ha ocurrido, y actualmente hay una iniciativa de ley que pretende reformar la Ley Federal del Trabajo, que ya fue elaborada o fue propuesta en la Cámara de Senadores y está en su análisis para ser remitida a la Cámara de Diputados. Entonces vamos a hacer algunos cuestionamientos respecto a esta propuesta de reforma de ley que desde mi punto de vista, y lo vamos a analizar, va en contra de los intereses de los derechos de los trabajadores. Concretamente vamos a analizar el punto hoy referente a los riesgos de trabajo. Vamos a hacer una semblanza de cómo está actualmente regulado la situación de los riesgos de trabajo en la ley vigente para posteriormente analizar la propuesta de reforma y sobre todo las cuestiones en el aspecto procesal. Se pretende la creación de un tribunal especializado en seguridad social que va a depender del Poder Judicial Federal.
Actualmente las contiendas respecto a la aplicación de la ley del Seguro Social se resuelven ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Concretamente aquí en la Ciudad de México, Junta Especial 8, 8 bis, 9, 9 bis, son las que resuelven las cuestiones de seguridad social, pero desde un punto de vista que se pueden atender cuestiones de derechos laborales y cuestiones de seguridad social. Eso es como está actualmente. Lo que se pretende con la reforma es que las cuestiones de seguridad social sean únicamente atendidas por estos tribunales que van a depender del Poder Judicial Federal, especializados en justicia de seguridad social, pero únicamente van a tener estas cuestiones. Vamos a verlo más adelante, pero me adelanto a la problemática que vamos a analizar. La situación actual es que un trabajador que no tenga seguridad social puede demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje primero su reconocimiento como trabajador, y en la misma demanda puede llamar a juicio al Seguro Social para efecto de que, si demuestra ser trabajador, el Seguro Social también lo inscriba retroactivamente durante todo el tiempo que estuvo sujeto a una relación laboral y que el patrón no cumplió con su obligación. Eso es como está actualmente. Con la reforma, desde mi punto de vista, únicamente se van a atender trabajadores que estén afiliados al Seguro Social, porque dentro de los requisitos que vamos a ver que debe tener la demanda, se exige el número de seguridad social. Si el trabajador no fue inscrito, pues obvio que no va a tener este requisito indispensable. Bien, los riesgos de trabajo, como todos sabemos, son aquellos que se ocasionan por motivo o el ejercicio del trabajo o el accidente en tránsito, ¿sí? Cuando un trabajador sujeto a una relación laboral sufre algún accidente o enfermedad de trabajo, le puede ocasionar cualquiera de los 4 supuestos que están establecidos en el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo, que son incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total y la muerte. Bien, vamos a analizar primero desde el punto de vista de la Ley Federal del Trabajo, para después hacer una semblanza nada más de la Ley del Seguro Social. Conforme a la Ley Federal del Trabajo, el trabajador que sufre un accidente de trabajo tiene derecho a prestaciones en dinero y en especie. En la Ley Federal del Trabajo no vamos a encontrar pensiones, o actualmente, como en la Ley del Seguro Social, se establecen rentas vitalicias, sino van a ser indemnizaciones. Indemnizaciones en base al salario que el trabajador venía percibiendo al momento de sufrir el accidente o la enfermedad de trabajo. En caso de una incapacidad temporal, el trabajador va a recibir el 100% de su salario, ¿sí? Ese 100% del salario lo va a recibir por 3 meses. El patrón, junto con el médico, determina si subsiste esta situación y le da otros 3 meses, y así sucesivamente. En caso de una incapacidad permanente parcial, ¿sí?, nos vamos a la tabla que está establecida en la Ley Federal del Trabajo, en donde se determina un porcentaje del valor de cada parte del cuerpo, y en base a ese porcentaje se determina el monto de la indemnización, tomando en cuenta para este monto la cantidad que se obtenga de multiplicar el salario por 1095 días, que es como está establecido en la ley, y de ahí se paga el porcentaje, y esto corresponde a la indemnización. Recuerden que en la Ley del Trabajo no estamos hablando de pensión o renta vitalicia, no está contemplada esta posibilidad, únicamente el pago de indemnización. Y la indemnización se paga en base a lo que hemos referido anteriormente, ¿sí? Bien, aquí se establece, podemos manejarlo así, que está subrayado y en negritas, como un tope, que es el excedente al doble del salario mínimo, ¿sí? Es decir, que el trabajador, aunque tenga un salario superior al salario mínimo, no va a ser contemplado, sino únicamente el doble. Actualmente nuestro salario mínimo está en 88.36, entonces lo multiplicamos por 2 y eso va a ser el máximo de salario para efecto del pago de la indemnización. Hay que tomar en consideración que el salario mínimo se determina por una Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿sí? Y el salario mínimo, como su nombre lo establece, precisamente está para determinar cuestiones relativas a los trabajadores.
Entonces es muy viable y muy lógico que nuestra ley esté establecida esta situación en base al salario mínimo. Bien, estas prestaciones el patrón tiene que pagarlas, ¿sí? Insisto, ahorita estamos viéndolo conforme a la ley del trabajo. Como todos sabemos, esto en la práctica pues lo paga el Seguro Social o de estas prestaciones que se consideran prestaciones en especie, pero el origen está en la Ley Federal del Trabajo. Bien, cuando se ocasiona al trabajador una incapacidad temporal, que es la que señalábamos al inicio, esta consiste en el 100% del salario, sin ninguna restricción en cuanto a topes de salario mínimo, y ahí se establece en el segundo párrafo lo que señalábamos, en el sentido de que cada 3 meses se debe vigilar si el trabajador subsiste en ese impedimento que le imposibilita trabajar, ¿sí? Y va recibiendo el 100% de su salario hasta que se determina una incapacidad permanente parcial, permanente total, o bien puede morir a consecuencia del accidente o enfermedad de trabajo, ¿sí? Bien, en caso de una incapacidad permanente parcial, que era lo que nos adelantábamos explicando, existe una tabla. Esta tabla se modificó cuando hubo una reforma el 30 de noviembre de 2012 en la Ley Federal del Trabajo, en la cual se pensaba actualizarla a situaciones actuales, ¿no? Hay que recordar que la ley vigente es de 1970 y con la reforma se estableció que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social iba a mandar una actualización a la Cámara de Diputados para que se promulgara la ley en el sentido de actualizar esta tabla donde se establecen los porcentajes. Hasta el momento, la reforma fue del 30 de noviembre de 2012, no tengo noticia de que se haya emitido la tabla, y comentábamos anteriormente con los alumnos que nos remite a la Ley del Trabajo antes de la reforma. Entonces hay que buscar una ley sin reforma del 30 de noviembre de 2012, porque en la nueva, si ustedes compran una ley actual, pues ya está derogada. Pero como no se ha emitido la tabla nueva, pues entonces hay que acudir a la tabla anterior, ¿sí? Y las situaciones de lo que he conocido es que no se ha aprobado porque se pretende disminuir los porcentajes. Esto es en perjuicio de los trabajadores. Si se establecía un 30 a un 25%, pues se piensa disminuir a un 20 a 25%. Entonces, el porcentaje que se va a pagar al trabajador es inferior al que actualmente está, ¿no? Esa es la idea y tal vez por eso todavía no se aprueba, porque está en discusión esta situación. Bien, en caso de incapacidad permanente total, este es el monto de la indemnización que señalábamos, que es de 1095 días, ¿sí? Esos 1095 días se aplica lo que señalábamos anteriormente, el tope de 2 salarios mínimos, y sobre esos 1095 días también se toma el porcentaje de la incapacidad permanente parcial. ¿Sí me explicó? Bien. Cuando el riesgo de trabajo o la enfermedad produzcan la muerte del trabajador, los beneficiarios del trabajador van a tener derecho a una indemnización. Esa indemnización está establecida en el artículo 502 y equivale a 5,000 días de salario, ¿sí? Esto fue con la reforma del 30 de noviembre de 2012, porque anteriormente eran 730 días. Desde mi punto de vista no hay proporción, ¿verdad? De incapacidad permanente total establece 1095, con la reforma se incrementa a 5,000 días con el tope de 2 salarios mínimos. Y también los deudos del trabajador, en la fracción primera se establece que tienen derecho a 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios, ¿sí? Todo esto que estamos señalando, insisto, es como está actualmente, y el parámetro son salarios mínimos. Bien, actualmente como está establecido en la ley, en el artículo 501 se establece quiénes son los deudos del trabajador o beneficiarios. Está señalada la viuda, los huérfanos, si no hay viuda ni huérfanos, ascendientes o la persona que depende económicamente del trabajador. Actualmente, para determinar esta situación de quién depende económicamente del trabajador, nos remitimos a lo que establece el artículo 503.
El artículo 503 de la Ley del Trabajo establece que para la designación de beneficiarios se debe seguir un procedimiento especial que está regulado a partir del artículo 992 de la Ley del Trabajo, que se pretende que sea un procedimiento rápido, ¿sí? Se establece que este tipo de demandas se debe establecer los hechos, las prestaciones, las pruebas, y la Junta señala una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución. Y en mi experiencia, las juntas aquí como que sí tienen un poco de consideración por la situación, falleció el trabajador, hay viuda, hay huérfanos, y sí llegan a dictar el laudo en la primera audiencia. Es decir, en la primera audiencia designan beneficiarios, ¿sí? Generalmente se acredita el entroncamiento pues, con las actas de nacimiento, el acta de matrimonio en caso de la esposa, y el acta de nacimiento del de cuyos para acreditar la cuestión del parentesco por ascendencia, ¿sí? Y la Junta designa quiénes son los beneficiarios del trabajador, ¿sí? Es como actualmente está contemplado y así se opera en la Junta. Y ya que tenemos esa resolución, entonces en un momento dado estamos viendo, acuérdense, la indemnización en caso de muerte, pues se va a pagar la indemnización de los 5,010 que acabamos de señalar. Todo lo que estamos viendo es desde el punto de vista del patrón, después lo vamos a analizar desde el punto de vista de la seguridad social, concretamente de la ley del seguro social, ¿sí? Pero estos derechos están contemplados en la Ley Federal del Trabajo, y de aquí también se auxilia el derecho penal. En caso de un accidente hay una persona fallecida, bueno, aquí toman el monto de la indemnización también para la situación. Por eso es que las primas de los seguros de autos se incrementaron, porque se incrementó el monto de la indemnización y fue de manera sustancial. Desde mi punto de vista estaba mejor como en la ley anterior, porque la carga familiar en caso de que la persona quede incapacitada de manera total es más carga para la familia que si se muere la persona. Entonces el legislador de antes decía, bueno, si la persona queda viva, la indemnización son 1,095, si la persona fallece son 730 días, ¿sí? Y actualmente pues, se reforma de manera disparada a 5,000 en caso de muerte y queda igual. No sé por qué no el legislador pues, lo hubiera por lo menos aparejado, ¿no? Porque 1,095 pues, es muy poco en caso de incapacidad permanente total. Bien. En el artículo 503 se establece la modalidad que les señalaba para efectos del pago de la pensión, el procedimiento a través del cual la Junta fija una convocatoria, o en este caso también puede ser el inspector del trabajo. Fija una convocatoria en el último centro de trabajo del trabajador o en el lugar donde vive el trabajador para efecto de convocar precisamente a las personas que se consideren con derecho para reclamar, valga la redundancia, los derechos laborales del trabajador, o en este caso la indemnización en caso de muerte. También se establece que el inspector de trabajo, o cuando esto se hace ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, el actuario tiene que practicar una investigación económica para determinar qué personas dependían económicamente del trabajador fallecido. Aquí en materia laboral y de seguridad social no hacen tanto efecto el testamento, la designación de albacea, únicamente podrán hacer una prueba, pero no es elemental o trascendental para efectos de que se considere esa persona como beneficiario porque se haya establecido un testamento, sino que la Junta tiene que atender, se hace una especie como de juicio en el cual se revisa precisamente quién dependía económicamente del trabajador fallecido. Yo trabajé como actuario en una junta especial, entonces en una ocasión me tocó atender un caso en el cual había que determinar quién dependía de un trabajador que había fallecido, donde no había esposa, no había hijos, no había padres, y un supuesto amigo dependía económicamente de él. Entonces se había hecho cartas en las cuales le decía que le mandaba dinero para pagar su colegiatura, para que pagara su renta, y con eso se acreditó la dependencia económica y se determinó beneficiario a esa persona. Y la cuestión es que había un seguro de vida derivado de la relación laboral, estoy hablando de aproximadamente hace 20 años, un seguro de vida de 2 millones de pesos que pues, le fue muy bien a esa persona, pero lo que les quiero comunicar es que en ese juicio la Junta emite el laudo y determina quiénes son beneficiarios de los intereses o de los derechos de ese trabajador, y con ese laudo se puede cobrar, ¿sí? Inclusive esto trasciende más, ¿no? Se pueden reclamar derechos en razón al dinero que el trabajador tenga ahorrado en la cuenta individual, ¿sí? Cuando el trabajador tiene ahorrado en la cuenta individual,
con esta designación de beneficiarios, la AFORE está obligada a entregar el dinero. Bien. Actualmente, pues sabemos, está la ley del Seguro Social, que se subroga en la obligación que tiene el patrón, ¿sí? Ya vimos que derivado de la Ley del Trabajo, quien está obligado a pagar las prestaciones en caso de un accidente o enfermedad de trabajo es el patrón. Pero para eso el patrón contrata de manera obligatoria, no le preguntan, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y esa institución pues es un organismo descentralizado que ya sabemos, personalidad jurídica, patrimonio propio, constituido como un organismo fiscal autónomo, en el cual si el patrón no paga las cuotas patronales, pues el Seguro Social lo puede ejecutar y le puede cobrar a la fuerza, ¿verdad? Ahí viene el carácter impositivo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bien, este seguro de riesgos de trabajo lo paga exclusivamente el patrón. ¿Por qué? Porque él es el obligado a cubrir los accidentes y enfermedades de trabajo, entonces él es quien paga exclusivamente el seguro de riesgos de trabajo, que aquí el Seguro Social es el encargado de pagar a los trabajadores las prestaciones que vimos en un inicio, es decir, prestaciones en dinero y en especie, asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, y en su caso pagar las incapacidades al trabajador. ¿Se acuerdan que vimos que había incapacidad temporal, permanente parcial, permanente total, o la indemnización por muerte? Pero aquí en el caso del Seguro Social sí se establece el pago de pensiones o con la reforma que se llaman renta vitalicia. En caso de una incapacidad permanente parcial superior a un 25 a 50%, entonces el trabajador puede elegir entre recibir una indemnización o bien recibir la renta vitalicia. Y más del 50% a 99% va a pedir una renta vitalicia, pero que con la reforma que hay de 1995, que entró en vigor en 1997, esa renta vitalicia la va a pagar una aseguradora con un monto constitutivo que se obtiene del dinero que el trabajador tiene en su cuenta individual, ¿sí? Bien, aquí resaltamos el artículo 18 de la Ley del Seguro Social. Conforme al artículo 18 de la Ley del Seguro Social, el trabajador tiene derecho a solicitar su inscripción, ¿sí?, como trabajador para el caso de que el patrón no cumpla con esta obligación. Pero aquí tenemos un problema, porque ahí está la designación que dice trabajador. ¿Quién es trabajador? Conforme al artículo 20 de la Ley del Trabajo, aquella persona que presta un servicio personal subordinado a cambio de un salario. Y lo ideal es que exista un contrato de trabajo. Pero la realidad en México es que se puede dar la relación laboral sin que exista el contrato de trabajo, y entonces el trabajador está desprotegido porque no tiene forma de demostrarle al Seguro Social que efectivamente tiene la calidad de trabajador. Y conforme a la Ley del Seguro Social, inclusive la protección es muy benévola. La Ley del Seguro Social establece: el trabajador puede acudir al Seguro Social, pedir el servicio, argumentando que es trabajador, y el Seguro Social tiene que investigar si efectivamente lo es o no con el patrón. Pero en México funciona al revés, ¿no? Lo primero que le piden a la persona es su número de afiliación y ver su vigencia de derechos, y si no está vigente le niegan el servicio. Situación que, insisto, no es legal porque la ley prevé otra cosa, ¿sí? Bien, avanzamos. En la iniciativa de reforma comenzamos señalando que la iniciativa de reforma en principio es por la desaparición de las juntas y la creación de tribunales que van a sustituir a las juntas, ¿sí? Pero la reforma se mete en cuestiones sustantivas. Hay una reforma al artículo 25, o se pretende una reforma al artículo 25, que establece que en el contrato de trabajo el trabajador debe hacer una designación de beneficiarios, ¿sí? La idea en principio no es mala, o sea, que el trabajador, desde el momento que es contratado, decide quiénes van a ser sus beneficiarios cuando el trabajador fallezca. Se puede poner esposa, hijos, los padres, sus hermanos, a quien él quiera. Pero aquí la situación es que puede darse el caso que el trabajador ingresó a laborar hace 10 años y en ese momento era soltero y pone a sus papás, pero después se casa, tiene hijos y nunca se preocupó en actualizar la situación de quiénes iban a ser sus beneficiarios. Y aquí lamentablemente es que se establece la situación de que esto toma la figura del derecho civil y es la última voluntad del trabajador.
entonces nos estamos a la designación de beneficiarios, ¿sí? Perdiendo de vista la problemática que acabo de señalar. Y si el trabajador no se preocupó por actualizar esa situación y fallece, pues esos derechos que vimos, la indemnización en caso de muerte, se la van a dar a la persona que haya designado aquí en el contrato de trabajo, ¿sí? Y el patrón está obligado a pagarle a esa persona, o sea, le va a pagar la indemnización y ya queda liberado del pago de la indemnización. Si después resulta que había otros beneficiarios, esos beneficiarios pueden demandar, pero tienen acción en contra de los que recibieron ya el dinero. Y sabemos qué va a pasar con ese dinero. Se lo van a gastar de inmediato y pues realmente los que sí tenían derecho a recibir esa indemnización, pues no la van a recibir, ¿verdad? Esa es una de las problemáticas que yo veo en la reforma a esta ley, porque inclusive para poder demandar o poder acceder a este juicio, primero tenemos que agotar, conforme a la reforma, un procedimiento de conciliación, ¿sí? Ante un Instituto Federal de Conciliación y Registro Laboral o ante un centro de conciliación si es materia local. Y una vez que se agota, nos van a decir, ¿y por qué tienes problema? No, porque designaron a otra persona que realmente no es y yo soy el beneficiario. Entonces es problema. Toma un salvoconducto para que puedas demandar. Demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, llamas al patrón y el patrón dice, no, pues yo le pagué a la persona que estaba establecida en el contrato. ¿A quién le pagaste? A Juan Pérez. Entonces ya tienes acción en contra de Juan Pérez. Pero, insisto, es un problema fuerte que tal vez no está previendo el legislador. Bien. Ahora, con la reforma, ¿se acuerdan que habíamos señalado que la medida es el salario mínimo? Con la reforma se pretende que sea la unidad de medida y actualización que se conoce como UMA, ¿sí? La UMA fue creada aproximadamente hace como 3 años y esto tenía por objeto deslindar el salario mínimo de la aplicación de multas. Esa era la finalidad inicial de la UMA, ¿sí? Ya ven que el argumento por el cual no incrementaban el salario mínimo era porque decían no aumentamos el salario mínimo porque se dispara la inflación y además las multas de tránsito y una serie de sanciones estaban basadas en base al salario mínimo. Entonces se estableció crear la UMA, que es esta unidad de medida de actualización, para de esa manera deslindar el salario mínimo de la aplicación de multas, ¿sí? Esa era la idea principal. No tiene ningún sentido poner la UMA en cuestiones de derecho laboral. ¿Me explico? El salario mínimo se crea para establecer lo mínimo que debe ganar un trabajador, que de por sí es mínimo, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué el legislador viene a establecer aquí la unidad que fue creada para otra cosa, no para esto? Para esto está el salario mínimo, para eso está la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que se supone que después de un estudio determina cuánto es la cantidad menor que debe recibir un trabajador. Entonces, como les comento, esta es una iniciativa de ley que esperemos que esto no quede, porque esto sí es muy grave, o sea, es totalmente incongruente e ilógico, ¿no? ¿Cómo pongo aquí la UMA para cuestiones laborales, que para eso está el salario mínimo, ¿no? Y la UMA, pues claro que es inferior al salario mínimo. Entonces, esto pues va en perjuicio de los trabajadores, ¿sí? Que insisto, esperemos que no vaya a quedar esta situación así. El monto de las indemnizaciones, si vemos, queda exactamente igual. La única cuestión es que se toma ahora la unidad de medida y actualización. Bien, esta es la indemnización en caso de muerte, que para gastos funerarios antes era con salario mínimo, lo que se pretende ahora que sea como unidad de medida y actualización. Bien, y aquí viene la reforma también que vimos en el artículo 25. ¿Quiénes tendrán derecho a recibir la indemnización en caso de muerte del trabajador? Con la reforma dice, bueno, las personas que estén designadas en el artículo 25, que se refiere al contrato individual de trabajo, es decir, las personas designadas en el contrato individual de trabajo que el trabajador haya designado como tales, van a ser las beneficiarias, sin necesidad de abrir un juicio, ¿sí? Insisto, hay que tomar en cuenta que el derecho al trabajo es un derecho social de protección. Entonces aquí, desde mi punto de vista, se está tratando totalmente desprotegida a la familia o a los hijos que llegue a tener el trabajador fuera del matrimonio, pues difícilmente lo va a reconocer ahí en un contrato, ¿no? Entonces, pues no, se va a quedar sin ningún derecho ese hijo, ¿no? Bueno,
El artículo 502 establece la indemnización, y aquí está, lo que está más corto es como está actualmente y lo que se pretende, ¿sí? La modificación de establecer la UMA, la unidad de medida y actualización, ¿sí? Cambiándola por salario mínimo. Procedimientos. Con la reforma se pretenden establecer esta serie de procedimientos. Establece el procedimiento ordinario, especial, para procesar, para el pago de prestaciones por muerte de los trabajadores. Esto es innovador, porque antes les decía que se llevaba a cabo bajo el procedimiento especial del artículo 992. Ahora con la reforma se pretende hacer un procedimiento de prestaciones por muerte de los trabajadores. Pero insisto, para poder tener acceso a este procedimiento, primeramente se debe de acudir al órgano o al instituto conciliador, decir que hay controversia, y entonces ya nos va a dar un salvoconducto para poder acceder y demandar. Como innovación tenemos para las acciones de repatriación de los trabajadores de buques y aeronaves, titularidad de contratos colectivos de trabajo y convenios de administración de contrato ley, de huelga, de los conflictos individuales de seguridad social, que es el tema, y que estos conflictos individuales de seguridad social actualmente ya los tenemos. Fue una reforma del 30 de noviembre de 2012 que se estableció el artículo 992 A, B, C, y viene una serie de letras en los cuales se va determinando el tipo de conflicto que se va a resolver bajo este procedimiento de conflictos individuales de seguridad social, que surgen primordialmente por el reclamo del pago de las cuentas individuales. Como lamentablemente tenemos la cultura del no pago, las AFORES pues no pagan hasta que no haya una demanda, por regla general, ¿no? Tal vez hay algunas que sí paguen, pero las que no, hay que hacer este procedimiento para obligar a la AFORE a que devuelva el dinero del trabajador de su cuenta individual, que no debería de ser, pero tan es que por eso se creó este conflicto. Primordialmente esa fue la esencia. Las juntas se llenaron de trabajo por este tipo de demandas, de cuando la AFORE no devolvió el dinero, entonces los beneficiarios o los trabajadores tenían que demandar o tienen que demandar para obtener la recuperación de su cuenta individual, ¿sí? Bien. Esto es parte de la reforma, que son principios que ya conocemos. Tal vez la denominación que cambia es el de inmediación por el de, ahora se llama inmediatez, ahora se llama inmediación, pero realmente es lo mismo. Y que pretende que el juzgador está en contacto directo y permanente con el procedimiento para efecto de dictar, actualmente como está, un laudo a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia. Cabe resaltar que esta parte lo rescata la reforma, sigue, por ahora van a ser sentencias, ¿no? Sentencias a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando hechos en conciencia. Bueno, la competencia para resolver los conflictos queda prácticamente igual en cuanto a la materia como está actualmente, es decir, todas aquellas empresas, actividades que estén en el 123, apartado A, fracción 31 de la Constitución, se van a regir con la reforma por el Poder Judicial Federal, por tribunales federales. Lo que no esté ahí, por exclusión, van a conocer los tribunales locales. Fíjense, esta cuestión de la unidad de medida y actualización, hasta ahí estoy correcto, por eso lo pusimos, o sea, como medida de apremio, o sea, sí puedes poner multas y demás en base a esto, pero no lo apliques para los derechos de los trabajadores. Esta es la finalidad de la unidad de medida y actualización, la aplicación de multas, ahí sí estamos de acuerdo, pero no la apliques para las indemnizaciones de los trabajadores, porque se rompe la intención del salario mínimo, ¿sí? O sea, hay una confusión ahí tremenda. Y hay una, con la reforma se pretende dar protección a los microempresarios y pequeños empresarios, es decir, han oído hablar que el derecho del trabajo ayuda al trabajador o le da mejores beneficios. Esta idea también se pretende o permea a los pequeños empresarios, ¿sí? Es decir, el legislador pretende darles una especie de ayuda, por ejemplo, en la pericial. En la pericial, cuando se ofrece un perito y el trabajador no tiene dinero para pagarlo, bueno, pues el tribunal en este caso se lo va a pagar. Lo mismo va a funcionar con los pequeños empresarios. Cuando un pequeño empresario no tenga dinero para pagar un perito, bueno, pues el tribunal lo va a pagar. Bien.
Hacemos énfasis al procedimiento ordinario porque la ley establece que cuando no haya un conflicto que tenga una regulación especial en la ley, se va a resolver a través de un procedimiento ordinario. Entonces, señalábamos que cuando haya un trabajador que no tenga un contrato de trabajo, que no esté inscrito en el Seguro Social, primero va a tener que demandar ante la Junta a través de un procedimiento ordinario precisamente su calidad de trabajador, ¿sí? Porque para tener derecho o acceso a todas las prestaciones que contiene la Ley del Trabajo, tengo que tener la calidad de trabajador, y si no la tengo reconocida, pues simple y sencillamente no soy trabajador. Por eso es que previamente el que se dice ser trabajador va a tener que demandar ante el tribunal su calidad de trabajador y después va a poder reclamar ante el Seguro Social sus derechos como trabajador, sus derechos de seguridad social, ¿sí? Bien. Con la reforma, les comento rápido porque no es el tema, pero cómo se va a dar, se pretende que haya un instituto de conciliación y centros de conciliación previos a acudir a la instancia jurisdiccional, ¿sí? Una vez que se agote esta etapa de conciliación, entonces se va a dar un salvoconducto, un documento para acceder a la justicia desde el punto de vista jurisdiccional, ¿sí? Ya que, ¿cómo inicia la demanda? Bueno, viene el nombre del actor, demandado, prestaciones, y se deben anexar todas las pruebas. Después viene la contestación a la demanda, y ya que está fijada la litis, entonces hay una audiencia preliminar. Esta primera etapa se conoce como etapa escrita. Todo es por escrito, la demanda, la contestación, puede haber una réplica, puede haber planteamientos de incidentes, y ya que está la etapa escrita viene la parte oral, en donde inicia con esta audiencia preliminar, en donde el juez va a llamar a las partes, les va a decir a ver cómo está fijada la litis, las pruebas que están ofreciendo, les puede decir con esta prueba no te sirve porque ya está aprobado lo que pretendes acreditar, es decir, va a depurar el procedimiento en esta audiencia preliminar. Después ya viene la audiencia de juicio. En esta audiencia de juicio, que también ya va a ser de manera oral, se van a desahogar las pruebas, todo de manera oral. Se pretende que se haga como actualmente ya son los procedimientos penales y mercantiles, va a haber una cámara, se van a grabar las partes, ya no va a haber nada por escrito, se van a hacer posiciones, se van a preguntar a los testigos, se va a repreguntar, todo lo que se desarrolla ahora de manera, digamos, escrita, que se exhibe el pliego, se califique y demás, todo va a ser a través de manera oral. Bien. La mayoría de los conflictos ante las juntas de conciliación y arbitraje actualmente son por despidos injustificados. Para la cuestión del despido injustificado se establecen los procedimientos especiales en los cuales se pretende que todo sea de manera más rápida, se establecen tiempos más cortos y únicamente la Junta va a atender el aspecto del despido, no puede atender otras prestaciones más que únicamente las cuestiones de despido y las prestaciones inherentes al despido injustificado, como son los salarios vencidos, ¿sí? Entonces se va a abocar el tribunal a conocer únicamente de esa prestación. Una cuestión importante es que desaparece el artículo 184. El 184 es muy importante para el procedimiento laboral porque es el que establece las cargas probatorias. Deslinda al trabajador de muchas cargas o de muchas obligaciones procesales de acreditar porque se las pasa al patrón. Entonces desaparece ese artículo que también es grave en perjuicio de los trabajadores. Bien. El procedimiento para el pago de prestación por muerte del trabajador va a estar regulado en el artículo 981 y tiene por objeto demandar prestaciones que le corresponden al trabajador, ¿sí? Ahora, los procedimientos laborales suelen ser muy largos aquí en México, pero esto, insisto, no es por culpa tanto de las juntas, sino de que no ha habido interés. Han quitado personal a la junta, como las quieren desaparecer, les han quitado personal y actualmente las cargas de trabajo pues, son más grandes de lo que eran. Pero en este procedimiento, este comentario va porque dentro del procedimiento se puede morir el trabajador. Actualmente se abre un incidente y en ese incidente pues, se resuelve quiénes son los beneficiarios, o sea, rápido en el mismo procedimiento. Bueno, con la reforma pues se crea un procedimiento, entonces suspendo el otro hasta el tanto abro otro procedimiento para ver quiénes son beneficiarios y ya llego a mi procedimiento que estaba en trámite para decir quiénes son beneficiarios. Desde mi punto de vista no es tan adecuada esa situación.
Luego, de los procedimientos de los conflictos individuales de seguridad social. Estos van a estar regulados aparentemente en el artículo 1036, ¿sí? Y ahí establecemos qué es lo que se va a resolver ante estos conflictos. Como pueden darse cuenta, son cuestiones netamente de seguridad social, ¿sí? Reclamos que se hagan a la ley del Seguro Social, a la ley del Infonavit y demás derivadas de la social o derivadas de contratos colectivos de trabajo. Hay contratos colectivos de trabajo que otorgan pensiones a sus trabajadores. Ejemplo, el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, Comisión Federal de Electricidad, Pemex. En su momento los bancos daban también pensiones a sus trabajadores. En caso de esos conflictos va a ser competencia de este procedimiento, ¿sí? Se pretende crear tribunales especializados en seguridad social que van a depender del Poder Judicial Federal, ¿sí? Esto en principio es bueno, pero habría que ver el mecanismo, ¿no? Porque ya señalábamos que como está, va a dejar fuera a muchos trabajadores de poder demandar cuestiones de seguridad social, ¿sí? Bien. ¿Quiénes van a poder acceder a este conflicto? Bueno, pues principalmente ahí están los trabajadores, y resaltamos con negritos esto, dice los trabajadores. Entonces, quien no tenga el carácter de trabajador desde un punto de vista legal no va a poder acceder propiamente a la seguridad social. Y dentro de los requisitos para tener o acceder a una demanda de seguridad social, ahí está señalado, es el número de seguridad social. Entonces, insistimos, esta es una propuesta de reforma que esperemos no quede así, porque si queda así, pues de por sí está complicado acceder a la seguridad social con el seguro social porque nos piden muchos requisitos, ¿no? Entonces ahora, aún más, un trabajador va a tener que demandar primero su calidad de trabajador y posteriormente, ya que la tenga, pues acceder a los derechos de la seguridad social conforme a la ley de seguridad social, porque de otra manera sí va a poder demandar todo lo que derive o lo que vimos derivado de la ley del trabajo, pero no de la seguridad social por la cuestión de este procedimiento, ¿sí? Bien. Se supone que va a entrar el 6 de noviembre de 2018, pero se supone porque esta es una propuesta que todavía está en discusión, y conforme a esta iniciativa se supone también que van a coexistir dos procedimientos, como están actualmente en las juntas de conciliación y arbitraje, y a partir del 6 de noviembre se supone que van a empezar a funcionar los nuevos tribunales, y ante estos tribunales se van a plantear las nuevas demandas. Y las juntas van a mantener o van a seguir subsistiendo hasta que acaben con todo el rezago laboral. Les dan 4 años, pero la verdad en 4 años no van a terminar. Entonces, como que todavía va a haber, así como está, va a haber juntas todavía para rato. Bueno, vamos a dejar este poco tiempo que nos queda por si hay alguna duda o alguna inquietud por parte de los asistentes. ¿Alguna pregunta para el maestro, por favor? Maestro, disculpe, en el supuesto de que el trabajador no actualice su padrón de beneficiarios y determinado, bueno, 10 años, pongamos el supuesto, estos beneficiarios fallecen, ¿el patrón a quién le paga? En esos casos se prevé el procedimiento de designación de beneficiarios, porque ya no va a haber, y el patrón no le va a poder pagar a nadie en ese supuesto. Aquí la problemática es cuando sí queden vivos, ¿no? Porque si ya no hay nadie vivo, o sea, nadie me lo va a reclamar, ¿sí? Justamente esa era la pregunta. Yo soy hijo de un trabajador, pero cuando él designó a su padrón de beneficiarios, mencionó solamente a sus padres y ellos han fallecido. Entonces, cuando él fallece, ya no hay no hay beneficiarios, entonces en el supuesto inicias el procedimiento de designación de beneficiarios, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, perdón, por ejemplo, en este caso la UNAM hace algún comentario o les proporciona algo a los legisladores para que corrijan, ahora sí que como se dice, que les corrijan la plana y miren más por los trabajadores. Sí, lamentablemente hoy en día no. Todo esto que estoy comentando, como se dice vulgarmente, se ha manejado en lo oscurito, a la academia no la han tomado en cuenta, no han tomado en cuenta al sector obrero, aunque déjenme decirles que realmente no hay sector obrero real que represente los intereses de los trabajadores.
va a parecer hasta burla, pero esta iniciativa que les estoy comentando fue presentada por un líder sindical. ¿Por dos sindicatos? Por dos sindicatos. Están calificados mal internacionalmente. Así es. Entonces, lamentablemente no hay resistencia. O sea, en su momento, yo ya tengo 20 años aquí en la UNAM, sí nos mandaron llamar, hubo pláticas en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero estoy hablando de hace 15 años que pasó eso. Actualmente no hay nada, al sector académico no lo han mandado llamar, y tampoco, es que como les digo, lamentablemente no está representado debidamente el sector obrero. Son líderes que pues no representan realmente los intereses de los trabajadores, ¿sí? Entonces, como decimos, lo están manejando en lo oscurito y cualquiera de estos nos sacan la ley aprobada, ¿no? Por acá. Maestro, precisamente lo que menciona ahorita viene a colofón. Usted mencionó que el artículo 84 actualmente protege al trabajador para una demanda y con la reforma ya no. ¿Cómo es actualmente todavía? Actualmente está el artículo 784 que establece las cargas de la prueba. Ajá. Es decir, en el artículo 184 se establece cuando haya conflicto de respecto a la fecha de ingreso, terminación del contrato, vacaciones, una serie de derechos, basta la afirmación del trabajador, hay una presunción de que es cierto lo que diga el trabajador, salvo prueba en contrario. Ese artículo con la reforma lo eliminaron. Ese derecho se mantiene, perdón maestro, aun cuando haya, si el trabajador va solo o aunque tenga abogado. Bueno, con la reforma se plantea que necesitas un abogado, siempre. En todo momento tiene que tener, de hecho, desde la reforma del 30 de noviembre de 2012 se exige la cédula profesional para representar a los trabajadores, ¿sí? Y a los patrones. O sea, cualquiera que participe dentro de un procedimiento laboral actualmente tiene que ser pasante o licenciado en Derecho. Con la reforma se establece que desde la conciliación tiene que ir un licenciado en Derecho a representar al trabajador y se establece esta protección, esta modalidad nueva para los pequeños y microempresarios que les da un trato como de trabajadores, o sea, hay protección para ellos también. Y si no tienen abogado, también se les debe designar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se maneja el esquema de pensión en la Comisión Federal de Electricidad? Porque tengo entendido que la pensión es erogada del fondo del Instituto Mexicano de Seguridad Social y las fundaciones de la Comisión Federal de Electricidad son por parte de este sujeto. Sí, la Comisión Federal de Electricidad como patrón tiene un contrato colectivo de trabajo celebrado entre el sindicato, que es el SUTER, y la Comisión Federal de Electricidad. Por ese contrato colectivo de trabajo, la Comisión Federal de Electricidad como patrón les otorga como un beneficio la pensión. Entonces, es independiente a la que en su momento puedan recibir del Seguro Social, porque esos trabajadores están cotizando al Seguro Social también y en su momento hasta pueden tener las dos pensiones, ¿sí? Pero ese es por contrato colectivo, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, pues vamos, a ver si me permite. Sí, Vamos a dar por terminada esta conferencia, no sin antes darle un reconocimiento al maestro por esta excelente conferencia. Vamos a ponernos de pie. Maestro. Bueno, era para el maestro y yo nada más, no. Facultad de Derecho, su reconocimiento al maestro Guillermo Legado Sumaya Pérez por su destacada participación como ponente de la conferencia Riesgos de Trabajo en la propuesta de reforma de la Ley Federal del Trabajo, disertada el 10 de marzo de 2018 en el auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho, por mi raza a la institución universitaria Ciudad de México, marzo de 2018. Maestro, muchas felicidades.